El sargento Marcus Ken había estado evacuando colonias durante 3 años y se había enterado de que el caos tenía su propio ritmo. La ráfaga entrecortada de fuego de plasma, las voces urgentes que coordinan los horarios de transporte, la base subyacente nota del esfuerzo del motor para elevar barcos sobrecargados hacia la seguridad. La evacuación de la colonia de New Haven en Serion Prime estaba siguiendo ese patrón frenético familiar cuando todo se desvió de la manera en que solo sucedió cuando el universo decidió poner a prueba tu brújula moral, durante las hostilidades activas. Barrido perimetral completo. Sargento reportado Cabo Chen sobre la calma. No hay rezagados en los sectores 7 al 12. Los barcos patrulleros Valkyrie están a 20 minutos fuera, quizás menos. Marcus ajustó su despliegue táctico, viendo la finallos barcos de transporte despegan de las plataformas de aterrizaje de New Haven. 6.000 colonos humanos con éxito evacuado con bajas mínimas a pesar de la escalada del conflicto con el Imperio Valkyria. Según cualquier estándar razonable, la misión fue un completo éxito, que fue cuando escuchó el llanto. Chen, ¿estás recogiendo firmas de audio de las ruinas de las instalaciones de investigación? Marcus preguntó, balanceando su rifle para escanear los edificios derrumbados que alguna vez albergaron los laboratorios en Obotney de la colonia. Negativo, sargento. Se contabilizaron todos los signos de vida humana. Las firmas biológicas de Valkyrie son, espera. La voz de Chen transmitía la confusión que venía con las lecturas de los sensores que no coincide con las expectativas. Estoy leyendo 2 señales de vida de valquirias en el sótano de la instalación. Juvenil patrones, indicadores de alto estrés. Marcus sintió que le caía el estómago. Juvenil valquiria significaba niños, y los niños en una zona de guerra significaban el tipo de complejidad moral que se convertía en simple evacuación, misiones en el tema de las pesadillas. Probablemente sean niños indígenas separados de sus familias durante el bombardeo, continuó Chen. No es nuestro problema, sargento. Las órdenes son claras. Humanos solo evacuados. Las órdenes eran realmente claras, Marcus los había recibido directamente del coronel Hayes. Extraiga a todo el personal humano y deje Zerian Ramal Valkyria. Sin complicaciones, sin excepciones, sin desviaciones que puedan interpretarse como acción hostil contra civiles alienígenas. Pero el llanto continuó, y Marcus encontró sus pies llevándolo hacia las ruinas, a pesar de todos los protocolos tácticos, gritando que esto era un error. Ella instalación de investigación había recibido un impacto directo del bombardeo orbital. Su estructura reforzada colapsó en un laberinto de metal retorcido y composiciones destrozadas. Marcus atravesó huecos por los que apenas cabía su armadura de combate, siguiendo el sonido de voces angustiadas hablando en el lenguaje musical de la Valquiria. Los encontró en lo que una vez había sido un trastero. 2 pequeñas figuras acurrucadas detrás de cajas de equipo volcadas. Los niños, definitivamente los niños, a pesar de sus rasgos alienígenas, lo miraban con ojos enormes que reflejaban las luces de su casco, como estrellas capturadas. El mayor, quizás de 8 años por estándares humanos, dio un paso protector frente a su compañero más pequeño. Ambos poseían las distintivas orejas puntiagudas y la piel luminiscente de las valquirias, pero su vestimenta sugería nobleza en lugar de familias comunes, prendas intrincadas que parecían cambiar de color con sus estados emocionales, ahora en bicicleta a través de patrones que los informes culturales de Marcus identificaron como miedo y abandono. «Cadernethi», preguntó el niño mayor, su voz portando armónicos que su traductor universal luchó por analizar. Algo sobre seguridad y protección si su limitado vocabulario de valquirias era preciso. Marcus se quitó lentamente el casco, sabiendo que sus rasgos humanos podría ser menos amenazante que el equipo militar anónimo. Está bien, dijo en voz baja, cambiando a lo básico. Frases de Valkyria que había aprendido durante la orientación cultural. Nati Kaylor, estás a salvo. Los patrones bioluminiscentes de los niños cambiaron ligeramente, el miedo se mezcló con una esperanza cautelosa.
El más joven susurró algo que sonaba como mamá mientras señalaba hacia el techo. Los mayores Child preguntó con urgencia, usando un término que hizo sonar el software de traducción de Marcus con alertas prioritarias. Torabel matar, la sangre de Marcus se enfrió cuando la traducción apareció en su HUD. Portadora de luz, madre reina. Estos no eran cualquier niño valquiria. Eran miembros de la realeza, hijas de alguien con el título de Turabel, que sus informes tenían identificado como el rango más alto en la sociedad valquiria. La voz del sargento Chen crujió a través de su calma. Tienes que volver aquí. Las naves valquirias acaban de abandonar el hiperespacio. Formación de batalla completa, ETA 8 minutos. Marcus miró a los dos niños asustados, luego a su exhibición táctica, mostrando fuerzas hostiles entrantes. Cada protocolo decía que los dejara, eran civiles alienígenas, rehenes potencialmente valiosos cuya presencia con las fuerzas humanas podría interpretarse como secuestro o algo peor. Pero también eran niños que habían estado llorando solos en la oscuridad, que lo miraban con confianza desesperada a pesar de todas las razones para temer a los humanos. El mayor había dado un paso protectora frente a su hermana, mostrando un coraje que habría sido notable en cualquier especie. Vamos, dijo Marcus, extendiendo las manos hacia ellos. Beltar, ven conmigo. Los niños intercambiaron miradas, teniendo una conversación rápida en armónicos demasiado complejos para su traductor. Finalmente, la mayor le tomó la mano, su piel tibia y portando una sutil sensación eléctrica que sugería métodos de comunicación bioeléctrica. Soy Marcus, dijo, tocándose el pecho. Marcus, Licia, respondió la niña mayor, luego señaló a su hermana. Kira. El sargento Marcus Ken había estado evacuando colonias durante 3 años y se había enterado de que el caos tenía su propio ritmo. La ráfaga entrecortada de fuego de plasma, las voces urgentes que coordinan los horarios de transporte, la base subyacente nota del esfuerzo del motor para elevar barcos sobrecargados hacia la seguridad. La evacuación de la colonia de New Haven en Serion Prime estaba siguiendo ese patrón frenético familiar cuando todo se desvió de la manera en que solo sucedió cuando el universo decidió poner a prueba tu brújula moral, durante las hostilidades activas. Barrido perimetral completo. Sargento reportado Cabo Chen sobre la calma. No hay rezagados en los sectores 7 al 12. Los barcos patrulleros Valkyrie están a 20 minutos fuera, quizás menos. Marcus ajustó su despliegue táctico, viendo la finallos barcos de transporte despegan de las plataformas de aterrizaje de New Haven. 6.000 colonos humanos con éxito evacuado con bajas mínimas a pesar de la escalada del conflicto con el Imperio Valkyria. Según cualquier estándar razonable, la misión fue un completo éxito, que fue cuando escuchó el llanto. Sean, ¿estás recogiendo firmas de audio de las ruinas de las instalaciones de investigación? Marcus preguntó, balanceando su rifle para escanear los edificios derrumbados que alguna vez albergaron los laboratorios en Obotney de la colonia. Negativo, sargento. Se contabilizaron todos los signos de vida humana. Las firmas biológicas de Valkyrie son, espera. La voz de Chen transmitía la confusión que venía con las lecturas de los sensores que no coincide con las expectativas. Estoy leyendo 2 señales de vida de valquirias en el sótano de la instalación. Juvenil patrones, indicadores de alto estrés. Marcus sintió que le caía el estómago. Juvenil valquiria significaba niños, y los niños en una zona de guerra significaban el tipo de complejidad moral que se convertía en simple evacuación, misiones en el tema de las pesadillas. Probablemente sean niños indígenas separados de sus familias durante el bombardeo, continuó Chen. No es nuestro problema, sargento. Las órdenes son claras. Humanos solo evacuados. Las órdenes eran realmente claras, Marcus los había recibido directamente del coronel Hayes. Extraiga a todo el personal humano y deje Zerian Ramal Valkyria. Sin complicaciones, sin excepciones, sin desviaciones que puedan interpretarse como acción hostil contra civiles alienígenas.
Pero el llanto continuó, y Marcus encontró sus pies llevándolo hacia las ruinas, a pesar de todos los protocolos tácticos, gritando que esto era un error. Ella instalación de investigación había recibido un impacto directo del bombardeo orbital. Su estructura reforzada colapsó en un laberinto de metal retorcido y composiciones destrozadas. Marcus atravesó huecos por los que apenas cabía su armadura de combate, siguiendo el sonido de voces angustiadas hablando en el lenguaje musical de la valquiria. Los encontró en lo que una vez había sido un trastero. Dos pequeñas figuras acurrucadas detrás de cajas de equipo volcadas. Los niños, definitivamente los niños, a pesar de sus rasgos alienígenas, lo miraban con ojos enormes que reflejaban las luces de su casco, como estrellas capturadas. El mayor, quizás de 8 años por estándares humanos, dio un paso protector frente a su compañero más pequeño. Ambos poseían las distintivas orejas puntiagudas y la piel luminiscente de las valquirias, pero su vestimenta sugería nobleza en lugar de familias comunes, prendas intrincadas que parecían cambiar de color con sus estados emocionales, ahora en bicicleta a través de patrones que los informes culturales de Marcus identificaron como miedo y abandono. Cadernethi, preguntó el niño mayor, su voz portando armónicos que su traductor universal luchó por analizar. Algo sobre seguridad y protección si su limitado vocabulario de valquirias era preciso. Marcus se quitó lentamente el casco, sabiendo que sus rasgos humanos podría ser menos amenazante que el equipo militar anónimo. Está bien, dijo en voz baja, cambiando a lo básico. Frases de valquiria que había aprendido durante la orientación cultural. Nati Kaylor, estás a salvo. Los patrones bioluminiscentes de los niños cambiaron ligeramente, el miedo se mezcló con una esperanza cautelosa. El más joven susurró algo que sonaba como mamá mientras señalaba hacia el techo. Los mayores Child preguntó con urgencia, usando un término que hizo sonar el software de traducción de Marcus con alertas prioritarias. Torabel matar, la sangre de Marcus se enfrió cuando la traducción apareció en su HUD. Portadora de luz, madre reina. Estos no eran cualquier niño valquiria. Eran miembros de la realeza, hijas de alguien con el título de Turabel, que sus informes tenían identificado como el rango más alto en la sociedad valquiria. La voz del sargento Chen crujió a través de su calma. Tienes que volver aquí. Las naves valquirias acaban de abandonar el hiperespacio. Formación de batalla completa, ETA 8 minutos. Marcus miró a los dos niños asustados, luego a su exhibición táctica, mostrando fuerzas hostiles entrantes. Cada protocolo decía que los dejara, eran civiles alienígenas, rehenes potencialmente valiosos cuya presencia con las fuerzas humanas podría interpretarse como secuestro o algo peor. Pero también eran niños que habían estado llorando solos en la oscuridad, que lo miraban con confianza desesperada a pesar de todas las razones para temer a los humanos. El mayor había dado un paso protector frente a su hermana, mostrando un coraje que habría sido notable en cualquier especie. Vamos, dijo Marcus, extendiendo las manos hacia ellos. Beltar, ven conmigo. Los niños intercambiaron miradas, teniendo una conversación rápida en armónicos demasiado complejos para su traductor. Finalmente, la mayor le tomó la mano, su piel tibia y portando una sutil sensación eléctrica que sugería métodos de comunicación bioeléctrica. Soy Marcus, dijo, tocándose el pecho. Marcus, Licia, respondió la niña mayor, luego señaló a su hermana. Kira. Marcus levantó a Kira en sus brazos, sorprendido por lo liviana que era, mientras Lilia se aferraba a su otra mano con determinación desesperada. Juntos salieron de las ruinas hacia la plataforma de aterrizaje donde el transporte de evacuación final esperó. Sargento, ¿qué demonios? Chen comenzó como Marcus salió de la instalación con dos niños alienígenas. Evacuación de emergencia, Marcus dijo secamente. Estos niños fueron abandonados en una zona de guerra. No nos vamos niños detrás independientemente de la especie.
Pero la regulación y será resuelto más tarde, Marcus interrumpió, ayudando a Leia a subir la rampa de transporte mientras transportaba a Kira. Ahora mismo, sacaremos a todos de esta roca antes de que llegue la flota Valkyria. Como con el transporte despegando de Zerion Tram, Marcus se encontró comprometido con un curso de acción que violaba múltiples regulaciones militares y podría interpretarse como cualquier cosa, desde asistencia humanitaria hasta secuestro miembros de la realeza alienígena. Los niños presionaron cerca de él en el compartimiento de pasajeros, su piel bioluminiscente patrones que cambian gradualmente del terror a la confianza tentativa. A través de la ventana gráfica, Marcus observó naves de guerra Valkyria se mueven para asegurar el espacio orbital alrededor de Zerion Tram, recuperando su mundo de los humanos colonización. En algún lugar entre esos barcos, la reina Torl probablemente estaba aprendiendo que sus hijas habían desaparecido durante la evacuación. Marcus miró a Leia y Kira, quienes se había quedado dormido sobre sus hombros a pesar del duro viaje del transporte y la incertidumbre de su futuro, cualesquiera que fueran las consecuencias que le esperaban, sabía que había tomado la decisión correcta. Algunas las decisiones trascendieron el protocolo, y proteger a los niños fue una de ellas. El transporte saltó al hiperespacio, llevando dos princesas alienígenas hacia un futuro desconocido y un soldado humano hacia la comprensión de que algunas responsabilidades te eligió a ti en lugar de al revés. Los meridianos de transporte de evacuación esperan había sido diseñado para la fisiología humana y las necesidades emocionales humanas, lo que lo hacía espectacularmente inadecuado para dos niños valquirias traumatizados cuyos patrones de piel bioluminiscentes transmitían su angustia a todos dentro de visual rango. Marcus se encontró convirtiéndose en un experto involuntario en psicología infantil alienígena mientras trataba de consolar a Lae Kero durante el viaje de una semana a la estación Kepler. Allí brillando de nuevo, observó la doctora Sarah Mitchell, el oficial médica del transporte, mientras observaba el ciclo de la piel de los niños a través de patrones que pintaban el habitáculo en cambio aurora. La intensidad de la luminiscencia sugiere angustia emocional extrema. Extrañan a su madre, dijo Marcus, ofreciéndole a Kira un paquete de jugo que examinó con la cuidadosa atención de alguien determinando si la comida desconocida podría ser venenosa. Siguen preguntando por Torabel y dibujando imágenes de alguien con túnicas ceremoniales. Darth Mitchell se acomodó en el asiento del otro lado de ellos. Su expresión mezcla curiosidad profesional con genuina preocupación. Marcus, he estado revisando el sesiones informativas culturales sobre la jerarquía social de las Valquirias. Torabel no es solo un título real. Es la designación específica para el gobernante supremo de todo su imperio. Marcus sintió hielo depositándose en su estómago. ¿Estás diciendo que estos niños son las hijas de la reina Valquiria? El doctor Mitchell confirmó en silencio, lo que significa que su desaparición durante la evacuación probablemente desencadenó la mayor cacería humana en la historia galáctica. Leia levantó la vista de la tableta para colorear que Marcus le había dado, ella, sus grandes ojos reflejando la iluminación cenital con una intensidad que sugería que entendía más estándar de lo que ella podía hablar. ¿El Rodal Kelor Marar? Preguntó, llevando su voz armónicos que su traductor interpretó como reina madre a salvo. Tu madre está a salvo, dijo Marcus en valquiria cuidadosamente pronunciada, aunque no tenía idea de si eso era cierto. Mamá Kaylor Kira, que había estado en silencio durante la mayor parte del viaje, de repente habló con el rápido discurso musical que caracterizaba la comunicación emocional de su especie. Marcus atrapó fragmentos. Algo sobre el hogar brillante y los árboles cantores de Crystal Gardens antes de que su traductor se rindiera y simplemente marcara la conversación como compleja emocional expresión sobre la patria. Ella está describiendo Valkyrie Tram, dijo el Dr. Mitchell, consultando su cultura, base de datos. La capital mundial es famosa por sus bosques bioluminiscentes y su arquitectura cristalina. Estos niños no solo extrañan a su madre, sienten nostalgia por todo un mundo. Marcus vio a Leia tomar la mano de Kira, los instintos protectores de la hermana mayor evidentes a pesar de su propia obviedad, angustia.
Durante la semana pasada, había aprendido a leer bien sus patrones bioluminiscentes, lo suficiente como para distinguir entre miedo, tristeza y la confianza tentativa que comenzaban a mostrar hacia él. Nosotros necesito contactar a las autoridades de Valkyrie, dijo el doctor Mitchell en voz baja. Organizar el regreso de los niños a través de canales diplomáticos. Están aterrorizados de separarse de mí, respondió Marcus, señalando cómo ambos niños se acercaron cuando escucharon tonos serios en su voz. Observe sus patrones de estrés cuando alguien más se acerca a ellos. Era verdad. Los niños se habían unido a Marcus con la intensidad de sobrevivientes de trauma aferrándose a su única fuente de seguridad. Dormían presionados contra sus costados, comían solo cuando ellos alentó, y se agitaba cada vez que dejaba de verlos por más de unos minutos. Los otros refugiados a bordo del Norwegian Hope habían reaccionado inicialmente a los niños alienígenas con miedo y sospecha, verlos como enemigos potenciales o amenazas a la seguridad. Pero en el transcurso del viaje, incluso a los colonos más xenófobos les había resultado imposible mantener la hostilidad hacia dos pequeños obviamente traumatizados chicas que no representaban una amenaza para nadie. Sargento Caín, vino el coronel Hayes, voz sobre el sistema de comunicaciones del barco. Preséntese en el centro de comunicaciones. Prioridad 1. Marcus miró a Lilla y Kira, quien inmediatamente comenzó a mostrar patrones de angustia ante la perspectiva de su partida. Volveré enseguida. El prometido en Valkyria Nather Keller. Mantente a salvo aquí. El centro de comunicaciones bullía con el tipo de actividad urgente que acompañó a la crisis diplomática. El coronel Hayes se puso de pie, antes de una pantalla holográfica que muestra posiciones tácticas en todo el sector. Su expresión lo suficientemente sombría como para alimentar un reactor pequeño. Marcus Hayes dijo sin preámbulos. Tenemos una situación, el movimiento de la flota Valkyria sugiere que se están movilizando para una guerra a gran escala. La inteligencia indica que hemos secuestrado a miembros de su familia real. Señor, puedo explicarlo. Recogiste 2 niños refugiados durante una evacuación. Hayes interrumpió. Niños que resultan ser las hijas de la reina Thor. Niños cuya desaparición ha convencido a la Valkyria de que hemos cometido un acto de guerra contra su monarquía. Marcus sintió que el peso de la política galáctica se asentaba en sus hombros. ¿Cuáles son sus órdenes, señor? Oficialmente. Estás confinado a cuartos pendiente de una investigación formal sobre violaciones de los protocolos de evacuación. Hayes hizo una pausa, su expresión suavizándose. Un poco extraoficialmente. Esos niños confían en ti y tú podrías ser lo único interponiéndose entre 2 civilizaciones y una guerra que podría destruirlas a ambas. Las implicaciones golpearon a Marcus como un plasmabolt. ¿Quieres que arregle su regreso? Quiero que los mantengas a salvo y psicológicamente estable hasta que podamos descubrir cómo resolver esto sin iniciar un conflicto interestelar. Hayes respondió. Las Valkyrias han aceptado negociar en la estación Kepler, usted y los niños serán la pieza central de esas discusiones. Marcus pensó en la protección de Lia, postura sobre su hermana menor, sobre las tímidas sonrisas de Kira cuando cantaba canciones de cuna humanas traducidas al musical. Valkyria, sobre la forma en que ambos comenzaron a llamarlo papá Marcus en su lenguaje musical. Señor, estos niños han pasado por un trauma severo. Ser tratado como peones diplomáticos podría causar permanente daño psicológico, por eso te asegurarás de que eso no suceda, dijo Hayes con firmeza. Marcus, yo sepa que esto no es para lo que se inscribió cuando se alistó, pero a veces los soldados tienen que proteger cosas que son más importantes que los objetivos tácticos. Cuando Marcus regresó al compartimiento de pasajeros, encontró a Lilla y Kira exactamente donde los había dejado. Sus patrones bioluminiscentes muestran que la ansiedad por el abandono comienza a desvanecerse, como lo vieron regresar. Corrieron hacia él con el afecto desesperado de niños que habían aprendido a no dar por sentada la seguridad.
Papá Márquez, dijo Kira en un estándar cuidadoso, la frase que había estado practicando toda la semana. Volviste. Siempre vendré de regreso, Márquez prometió, acomodándose en su asiento mientras ambos niños reclamaban sus posiciones contra sus costados. Beltarama Kailor, te mantendré a salvo. Mirando por la ventana a las estrellas que contenido tanto en el mundo humano como en el de las valquirias, Márquez se dio cuenta de que se había convertido en algo que nunca esperó ser. El padre sustituto de la realeza extranjera, el tutor de dos niños cuyo regreso seguro podría evitar una guerra, y el puente entre especies que estaban a punto de aprender si el amor podía trascender los límites que construía la política entre mundos diferentes. La parte más difícil no serían las negociaciones que se avecinan, sino el momento en que tendría que dejar que ellos se van. 3 meses en la estación Kepler habían transformado a Márquez de soldado siguiendo órdenes en algo en lo que nunca esperó convertirse. Un padre soltero aprendiendo a navegar por el complejidades de criar a dos niños alienígenas brillantes y traumatizados que hablaban en armónicos musicales y brillaban con emociones que aún estaba aprendiendo a interpretar. Papá Márquez, ¿por qué los niños humanos no cantan sus sentimientos? Ligia preguntó durante su rutina nocturna, sentado con las piernas cruzadas en el piso de su habitación mientras intentaba trenzarla. Peinando al estilo tradicional de Valquiria, ella le enseñó a través de demostraciones pacientes y correcciones suaves. Sentimientos humanos son más silenciosos, explicó Márquez, trabajando cuidadosamente con las hebras luminiscentes que parecen tener sus propias opiniones. Sobre el arreglo adecuado. Usamos palabras en lugar de música, expresiones en lugar de patrones de luz. Eso suena solitario, observó Kira desde su puesto en la estación de trabajo de Márquez, donde dibujaba imágenes de las bahías hidropónicas de las estaciones Kepler con la meticulosa atención al detalle que caracterizó las habilidades artísticas de su especie. ¿Cómo saben los humanos cuando alguien está triste? ¿Y si no brilla en azul? La pregunta impresionó a Márquez por su inocente profundidad. ¿Cómo se comunicaban los humanos emocionalmente matices sin la honestidad biológica que hizo que los sentimientos de Valquiria fueran imposibles de ocultar? Miramos caras, escuchamos voces, aprende a reconocer señales que no siempre son obvias. Como si aprendieras a leer nuestros patrones, dijo Lia con satisfacción. Siempre sabes cuando extrañamos a mamá, incluso cuando tratamos de ocultarlo. Marcus sintió la familiar opresión en el pecho que venía con las discusiones sobre su madre. 3 meses de vivir como su tutor habían creado vínculos más profundos que cualquier cosa que él hubiera experimentado, pero llegaron con un conciencia constante de que la reina Thor indudablemente estaba buscando a sus hijas con los recursos de toda una galaxia imperio. Hablando de personas desaparecidas, Márquez dijo cuidadosamente, ¿cómo te sentirías acerca de vuelves a ver a otras valquirias? Gente de tu mundo natal. Ambos niños los patrones bioluminiscentes cambiaron inmediatamente. Lilia pasando por una cautelosa esperanza mientras Kira mostraba el patrones de ansiedad que Márquez había aprendido a reconocer como miedo al abandono. ¿Nos estás enviando lejos? Preguntó Kira con una voz pequeña. Su nivel mejoró mucho después de meses de práctica, pero aún conserva los matices musicales que hizo que las consonantes humanas parecieran poesía alienígena. Nadie te está enviando a ninguna parte, Márquez le aseguró, abriendo los brazos para que ambos niños pudieran reclamar sus posiciones favoritas contra sus costados. Pero ahí podrían ser visitantes que vienen a la estación Kepler. Visitantes valquirias que quieren asegurarse estás a salvo y bien cuidado. Visitantes diplomáticos, dijo Lia con la perspicacia que continuó sorpréndelo. A los 8 años, poseía conocimientos sobre la complejidad política que rivalizaban con la mayoría de los humanos adultos. Quieren llevarnos a casa. Quieren asegurarse de que tengas opciones, Márquez corrigió suavemente. Pase lo que pase, nada cambiará sin tu aporte. La conversación fue interrumpido por el sistema de comunicación de su cuartel anunciando un mensaje de prioridad entrante.
Marcus activó la pantalla para encontrar al coronel Hayes luciendo inusualmente formal y un poco incómodo. Marcus, necesitamos para hablar. La delegación de Valquirias ha llegado y han solicitado acceso inmediato a los niños. Marcus sintió ambos los niños se tensaron contra él, su bioluminiscencia cambió a patrones de estrés que pintaron sus habitaciones en azules nerviosos y morados preocupados. ¿Cuándo ahora? Hayes respondió, han estado viajando durante 3 meses para llegar aquí y no están de humor para retrasos. La delegación incluye royallos guardias, el personal médico y Hayes hicieron una pausa significativa. Reina Turabellella misma. El silencio que siguió fue roto por el suave jadeo de Kira y el de Lia, habla rápida en valquiria pura. Las palabras se caen unas sobre otras demasiado rápido para que el traductor de Marcus las analice más allá contenido emocional marcado como un reconocimiento abrumador mezclado con terror. Señor, Marcus dijo cuidadosamente, necesito tiempo para prepararme emocionalmente para esta reunión. Han estado separados de su madre durante meses y están unidos a mí como su cuidador principal. Forzar el contacto inmediato podría ser traumático. Marcus, entiendo tus preocupaciones, pero estamos lidiando con la gobernante de un imperio galáctico que cree que secuestramos a sus hijos. Ellos intereses diplomáticos aquí están más allá de cualquier cosa que hayamos manejado antes. Ligia tiró de la manga de Marcus, sus ojos amplía con el tipo de urgencia que precedió a revelaciones importantes. Papá Marcus. Mamá no sabe que estamos feliz. Ella no sabe que nos salvaste, que nos cantaste para dormir, que aprendiste nuestro idioma. Ella piensa que estábamos robado. La visión fue devastadora en su precisión. De cuenturables perspectiva, sus hijas habían desaparecido durante una operación militar humana y habían estado retenidas durante meses sin contacto. Probablemente cada día de su ausencia había reforzado su creencia de que eran prisioneros en lugar de niños protegidos. ¿Y si fuéramos juntos?, preguntó Marcus, formándose la idea mientras hablaba. ¿Y si te acompañara a conocerte, tu madre para que pueda ver que te cuidaron en lugar de capturarte? Patrones bioluminiscentes de ambos niños se iluminó de inmediato, la esperanza reemplazó a la ansiedad al considerar la posibilidad de tender un puente en lugar de elegir entre sus dos familias. ¿Harías eso?, preguntó Kira asombrosamente. Aunque mamá pueda estar enojada contigo. Marcus pensó en enfrentarse al gobernante supremo de un imperio alienígena, alguien que tenía todas las razones para verlo como un secuestrador o un criminal de guerra. Luego miró a Lia y Kira, cuya confianza lo había transformado de soldado en padre, y se dio cuenta de que algunos valía la pena correr riesgos por las personas que amabas. Por supuesto, él dijo simplemente, las familias se mantienen unidas. Una hora después, Marcus se encontró caminando por la estación diplomática de Kepler Quarter, vistiendo su uniforme de gala y cargando a 2 niños cuya emoción y terror crearon patrones de aurora que Drew mira fijamente a todos los humanos con los que pasaron. Ligia sostuvo su mano izquierda mientras Kira reclamaba su brazo derecho, sus ciclos de bioluminiscencia a través de patrones que hablaban de emociones demasiado complejas para una traducción simple. Recuerda, Marcus, dijo en voz baja mientras se acercaban a la sala de recepción formal. Pase lo que pase, estás a salvo. Nadie puede tomar tú a cualquier lugar al que no quieras ir. ¿Y te quedarás con nosotros?, preguntó Ligia, sus armónicos tenían matices que sugerían que ella entendía que este podría ser su último momento como familia. Conviértete. Mientras me necesites, prometió Marcus, sabiendo que esa necesidad podría ser medido en minutos una vez que la reina Thor se dio cuenta de que sus hijas estaban vivas y sanas. Las puertas de la cámara de recepción se abrieron. Revelar un espacio transformado por la tecnología Valquiria en algo que pertenecía más a los cuentos de hadas que al espacio-estaciones. Los jardines holográficos crearon la ilusión de los bosques cantores. Los niños se perdió, mientras que los procesadores atmosféricos llenaron el aire con la sensación mineral de su mundo natal.
En el centro de la misma todos estaban de pie junto a la reina Torl, y Marcus finalmente entendió por qué sus hijos hablaban de ella con tanta frecuencia. Reverencia. Alta, incluso para los estándares de las valquirias, vestía túnicas que parecían captura y redirige la luz de las estrellas, mientras que sus patrones de piel bioluminiscentes muestran las geometrías complejas que marcada autoridad absoluta. Sus orejas puntiagudas estaban adornadas con adornos de cristal que repicaban suavemente mientras se movía, y sus ojos sostenían el tipo de inteligencia enfocada que había construido un imperio interestelar. Rodeándola eran guardias reales con armaduras ceremoniales que tarareaban con energía apenas contenida. Sus armas actualmente enfundado pero listo para su despliegue instantáneo. Cuando la reina Torl vio entrar a Marcus con sus hijas, su expresión pasó por reconocimiento, confusión y algo que podría haber sido alivio. Pero cuando ella la abrió boca para hablar, Liya y Kira se soltaron de sus manos y corrieron hacia ella, sus voces alzadas en el lenguaje musical de alegre reunión. Mamá. Mamá, papá Marcus nos salvó. Él nos canta y nos trenza el pelo y aprendió nuestro idioma. Y la reina los ojos se abrieron de par en par mientras procesaban no solo las palabras de su hija, sino la forma en que seguían mirando a Marcus, sus patrones bioluminiscentes que cuentan una historia de apego que no tiene nada que ver con el cautiverio y todo que ver con amor. Marcus se quedó perfectamente quieto mientras las armas de la Guardia Real salían de sus fundas. Lanzas de energía entrenadas en él con precisión letal. Pero su atención se centró por completo en el rostro de la reina Turabl cuando ella comenzó a comprender que el soldado humano antes que ella no había sido el captor de su hija, sino su tutor. La sala del trono del barrio diplomático de la estación Kepler se había transformado en algo parecido a la leyenda de las Valquirias, pero las lanzas de energía que apuntaban al pecho de Marcus eran completamente reales y completamente letales. La reina Torl se quedó congelada en el centro de todo, su piel bioluminiscente que recorre patrones demasiado complejos para que Marcus los interprete como ella. Los guardias reales mantuvieron sus posiciones amenazantes. Mide al humano, ordenó el general Beltar, el jefe de la reina, consejero militar jefe, sus armónicos llevan la autoridad de alguien acostumbrado a la obediencia inmediata. Él responderá por el delito de secuestro real. Marcus mantuvo sus manos visibles y su postura no amenazante, sabiendo que cualquier movimiento repentino podría desencadenar un incidente diplomático que resonaría en toda la galaxia. Los guardias avanzaron con las armas listas, su armadura ceremonial zumbando con campos de energía apenas contenidos, pero antes de que pudieran alcanzarlo, dos pequeñas figuras se separaron del abrazo de su madre y corrieron directamente hacia él, el espacio entre Marcus y las armas letales. No. Gritó Liya, abriendo los brazos como ella se plantó frente a Marcus. Papá Marcus no nos robó. Él salvó nosotros. Kira envolvió sus brazos alrededor de la pierna de Marcus, su bioluminiscente patrones ardiendo con furia protectora que pintaron toda la cámara de oro desafiante. Él es nuestra familia. No lo hagas lastimar a nuestra familia. El guardia se detuvo a mitad del avance, claramente reacio a arriesgarse. Dañando a los niños reales a los que habían sido enviados a rescatar. La expresión del general Beltar hizo un ciclo a través de la confusión y la creciente alarma mientras procesaba las palabras de los niños. Princesa Liya, dijo cuidadosamente, pasó lejos de lo humano. Has pasado por un trauma, pero ahora estás a salvo. Estamos a salvo gracias a papá Marcus. Licia respondió, su voz joven cargando armónicos que hacían sonar los accesorios de cristal de la cámara con vibraciones simpáticas. Nos encontró en las ruinas cuando todos los demás se fueron. Aprendió nuestro idioma y nos cantó, dormimos y nos aseguramos de no tener miedo. La reina Torabl finalmente encontró su voz, aunque surgió como poco más que un susurro. Papá Marcus nos enseña juegos humanos y nos ayuda a dibujar y nos cuenta historias sobre la tierra, agregó Kira, aún aferrada a del lado de Marcus. Es el mejor papá de la galaxia.
La sala del trono cayó en absoluto silencio mientras todos los presentes procesaban las implicaciones de lo que estaban escuchando. Estos no eran prisioneros rescatados describiendo a su captor. Eran niños hablando de alguien a quien amaban con la feroz devoción que trascendía los límites de las especies. Marcus observó cómo la expresión de la reina Torl se transformaba a medida que surgía la comprensión. Ya los patrones luminiscentes pasaron de las duras geometrías de la autoridad real a algo más suave, más vulnerable, filmado a través de emociones que hablaban de reconocimiento maternal y profunda gratitud. Te preocupabas por ellos, dijo, su voz portando armónicos que se traducen como asombro mezclado con incredulidad. Durante 3 meses cuidaste a mis hijas como si fueran tuyas. Son niños extraordinarios, Su Majestad, respondió Marcus, moviendo sus manos instintivamente para descansar sobre Lilla y los hombros de Kira. Brillante, valiente y amable. Cualquiera estaría honrado de ser su guardián. Guardiana, repitió la reina Torabel, probando la palabra como si tuviera sentido. Significados que su lenguaje no poseía. Ni captor, ni secuestrador, guardián. Papá Marcus aprendió a trenzar el cabello a la manera de las valquirias, dijo Lilla con orgullo, tocando los elaborados patrones. Había tejido esa mañana. Y él conoce todas nuestras canciones para dormir, aunque los humanos no podemos armonizar adecuadamente. Él hace una comida terrible de valquiria, agregó Kira con la brutal honestidad de los niños, pero se esfuerza mucho, y eso es lo que importa. La risa de la reina surgió como una música cristalina que llenó la cámara de calidez. Sus patrones bioluminiscentes se iluminaban en colores que hablaban de alegría redescubierta. Mis hijas, ella Said, arrodillándose para abrazarlos adecuadamente. Pensé que te había perdido para siempre. Nosotros pensé que te habías olvidado de nosotros, dijo Licia en voz baja, sus patrones se oscurecieron con el dolor recordado. Cuando el bombardeo empezamos y todos huyeron, nos escondimos y esperamos a que vinieras, pero nunca viniste. Busqué, reina Torlsaid, su voz rompiendo con armónicos que arrastraban 3 meses de dolor acumulado. Cada barco, cada estación, cada mundo dentro de 100 años luz. Pensé que los humanos te habían tomado para lastimarme, para usarte como armas contra tu propia gente. Ella miró a Marcus, sus ojos luminosos reflejando un espectro de emociones que su formación cultural nunca le había preparado para interpretar. Pero en cambio, un humano lo arriesgó todo para protegerlos. Todo para amarlos. El general Beltar dio un paso al frente, finalmente bajaron las armas. Su Majestad, ¿cómo procedemos? Esta situación no tiene precedente en la historia diplomática. La reina Torl se levantó lentamente, su mirada nunca dejando a Marcus mientras procesaba la reescritura completa de todo lo que había creído sobre la desaparición de su hija, general. ¿Cuál es la respuesta tradicional cuando alguien salva la vida de los niños reales, adopción en el familia real? Beltar respondió automáticamente, luego se detuvo cuando se dio cuenta de las implicaciones, pero Su Majestad, él es humano. La adopción interespecie nunca antes había sido necesario. La reina terminó con firmeza. Su bioluminiscencia los patrones cambiaron a las configuraciones formales que indicaban el decreto real. Sargento de Estado Mayor Marcus Kent de los militares humanos, han protegido a mis hijas cuando no pude alcanzarlas. Has aprendido nuestras costumbres, hablaba nuestro idioma y les brindó amor durante sus momentos más oscuros. Marcus sintió que el peso de la historia galáctica se asentaba sobre sus hombros mientras la reina Torl continuaba hablando, sus palabras que llevan armónicos que serían grabados y estudiados por cenociólogos durante generaciones. Según las antiguas leyes del Imperio Valquiria, declaró la reina Turabl, su voz llevaba la autoridad armónica que había gobernado mundos durante generaciones. Te adopto formalmente como Trat, guardián de la sangre real. Ahora eres familia, con todos los derechos y responsabilidades que tal honor conlleva. La proclamación envió ondas a través del reunió a la corte,
guardias y asesores por igual, procesando la naturaleza sin precedentes de lo que su reina acababa de hacer, decretado. Marcus sintió la emoción de Lia y Kira ardiendo a través de sus patrones bioluminiscentes cuando se dieron cuenta sus dos familias se estaban convirtiendo en una. Su Majestad, dijo Marcus cuidadosamente. Me siento honrado más allá de las palabras, pero todavía lo estoy, un soldado humano con deberes para con mi propia gente. Por eso este arreglo sirve, ambos son nuestros intereses, respondió la reina Torabel con la perspicacia política que había construido un imperio. Mis hijas necesitan estabilidad, continuidad con el guardián que los salvó. Pero también necesitan reconectarse con su herencia, la gente, su mundo. Hizo un gesto hacia los jardines holográficos que los rodeaban. Servirás como enlace cultural entre nuestra especie, enseñando a los humanos sobre los lazos familiares de las valquirias mientras ayudaban a Lia y Kira a entender que el amor puede existir de muchas formas en muchos mundos. Marcus miró hacia abajo al niños que lo habían transformado de soldado en padre, luego a su madre que le ofrecía algo nunca se había atrevido a imaginarlo. Un lugar en una familia que trascendió las especies, la política y todos los límites que mundos diferentes separados. ¿Qué hay de la guerra?, él preguntó. Las tensiones entre nuestra gente. ¿Qué guerra?, preguntó la reina Thor con una sonrisa que podría haber sistemas solares alimentados. Mis hijas están a salvo, cuidadas por alguien que demostró que los humanos poseen la misma capacidad de amor y sacrificio que cualquier especie de la galaxia. ¿Cómo puede haber guerra entre pueblos que comparten ese terreno común? El general Beltar dio un paso al frente, mezclando su expresión pragmatismo militar con creciente comprensión. Su Majestad, esto de hecho podría servir como la base para una cooperación sin precedentes. Si un soldado humano pudiera amar a valquiriaijos como propios, entonces quizás nuestra especie tenga más en común de lo que sugieren nuestras diferencias, dijo la reina, terminado. Quizás el futuro depare alianzas en lugar de conflictos. Lia tiró de la manga del uniforme de Marcus, sus patrones brillaban de emoción. Papá Marcus, ¿significa esto que vendrás a casa con nosotros? Ver los bosques cantores y los jardines de cristal de los que te hablamos y puedes conocer a nuestra abuela, Kira agregó con entusiasmo. Ella hace los mejores pasteles de armonía en el Empire y ella han estado deseando conocerte desde que empezamos a enviar mensajes a casa. Marcus abrió los ojos. Has estado enviando mensajes a casa todas las semanas. Licia dijo orgullosa. Le dijimos a mamá todo sobre ti, cómo aprendiste nuestras canciones de cuna y nos ayudaste con las pesadillas y nos enseñaste juegos humanos. La queríamos a ella saber que éramos felices. La risa de la reina Thor era pura música. Mis hijas son excelentes embajadores. Tu reputación como guardián y maestro te ha precedido durante todo el corte real. Las piezas de entendimiento encajaron en su lugar cuando Marcus se dio cuenta en